Si no arreglamos esto, mañana perdemos el contrato más importante de la empresa. Lo oyó murmurar desesperado. Martina tragó saliva. Reconocía ese error, sabía cómo solucionarlo, solo que nunca nadie la había dejado intentarlo. Cuando el trabajo era urgente, la ignoraban. Cuando era trivial, la buscaban. Y ahora los expertos se habían ido. Solo quedaba ella. ¿Le darán la oportunidad? Quédate, porque esta vez todo puede cambiar. Viernes, 8:42 de la tarde, Madrid. Un edificio de oficinas en una zona empresarial del norte de la ciudad. La mayoría de escritorios estaban vacíos. Las luces automáticas parpadeaban al fondo del pasillo, detectando el paso de nadie. Los ascensores ya no sonaban. El zumbido del aire acondicionado parecía llenar el mundo entero. Y en una sala con cristales opacos y 3 monitores encendidos, Víctor Segarra se quitaba la chaqueta y maldecía en voz baja. Martina aún estaba ahí, sentada frente a su puesto al otro extremo del pasillo. Fingía revisar correos, pero en realidad escuchaba. Algo estaba muy mal, demasiado mal para un viernes por la noche. Víctor era el director de proyectos de Irontech Systems, una empresa que diseñaba soluciones de datos para grandes plataformas. Tenía 51 años, traje impecable y la expresión de alguien que jamás aceptaba un error. Nunca gritaba, nunca insultaba, pero tampoco escuchaba. Cuando Martina llegó como ingeniera junior, creyó que por fin podría aplicar todo lo aprendido, el máster, los cursos, los proyectos de código abierto. Pero no, la realidad fue otra. Nadie le habló de verdad. Martina, ¿puedes tomar nota? Martina, copia estos datos en limpio. Martina, imprime esto para la reunión. Siempre tareas menores, siempre las sobras, no por desprecio, sino por desinterés, como si fuera invisible. Pero ella no era invisible, solo se había acostumbrado a no levantar la voz. Tenía 24 años, piel morena, cabello rizado recogido con un lápiz y ojos que analizaban todo. Observaba patrones, entendía flujos, escuchaba cada decisión técnica aunque no la invitaran a participar. En casa, tras cada jornada, reconstruía los sistemas que usaban en el trabajo, por su cuenta. Solo necesitaba una oportunidad, una. Y esa noche, mientras el resto celebraba en un bar cercano y la oficina se desvanecía en el silencio, la oportunidad se presentó. Víctor no lograba estabilizar el servidor principal. Martina lo escuchó murmurar algo sobre reconexión fallida, timeout en la réplica, y luego, si no arreglo esto antes de las 8, perdemos el contrato con Silicon One. Ella se giró en su silla, la frase le golpeó el pecho. El contrato más grande, el sistema colapsando, y los expertos, todos se habían ido. Solo quedaban 2 personas en aquella planta. Uno, desesperado, la otra, ignorada. Y por primera vez, el silencio jugaba a su favor. Martina se levantó de su puesto sin pensarlo demasiado. Sentía que el cuerpo se le movía solo, como si todo lo que había callado durante meses la empujara hacia adelante. Se detuvo a 2 metros de Víctor. El brillo de las pantallas iluminaba su rostro pálido, y una gota de sudor le bajaba por la sien. Tecleaba frenéticamente, pero sus ojos delataban algo que Martina no le había visto nunca. Miedo. ¿Ha fallado la base de datos?, preguntó en voz baja, como si temiera romper algo solo con hablar. Él se giró desconcertado. Durante un segundo pareció no reconocerla, como si Martina fuera solo una sombra que pasaba papeles y nadie recordara cómo había llegado allí. ¿Tú qué haces todavía aquí?, preguntó sin ocultar el agotamiento. Ella no respondió a eso. Miró las líneas de error que parpadeaban en la pantalla central. El monitor mostraba una cadena interminable de intentos de sincronización fallidos. Los procesos estaban en rojo. El reloj corría. Ese error lo reconozco, dijo acercándose un paso más. Es lo que pasa cuando el sistema intenta reiniciar, pero hay procesos antiguos colgados que lo impiden. Como si algo que ya debería estar muerto siguiera interfiriendo. Víctor frunció el ceño. ¿Un bug del servidor? No exactamente, es como si hubiera una sombra dentro del sistema. No aparece en los registros normales, pero sigue ahí. Si me deja entrar en la consola, puedo rastrearlo y cerrar ese hilo. Desde dentro.
Víctor la miró como si le hubiera hablado en otro idioma, pero no era incredulidad lo que había en su rostro, era otra cosa. Fatiga, desesperación y por primera vez una chispa de curiosidad. ¿Tú sabes hacer eso? Martina tragó saliva. Sus manos temblaban un poco, pero sus palabras salieron claras. Terminé el máster hace 8 meses. También hice un curso con IBM sobre sistemas distribuidos. Por eso me contrataron, solo que nunca me han dejado hacer nada. Durante unos segundos, el silencio se hizo tan denso como la tensión en el aire. Y entonces pasó lo imposible. Víctor se echó hacia un lado, deslizó la silla y le cedió el teclado. No dijo nada más, solo la miró con los ojos vidriosos, como si no tuviera ya nada que perder. Ella se sentó. Su respiración era rápida, sentía los latidos en las sienes, como golpes de tambor. Sus dedos se posaron sobre el teclado como si tocaran algo sagrado. «Vale, vamos allá», susurró. Abrió la terminal, tecleó comandos rápidos, firmes. Sus ojos recorrían la pantalla con una mezcla de concentración y temor. Identificó el hilo, ejecutó el cierre forzado, vació la caché de procesos, reinició el nodo principal. El cursor parpadeó. Un segundo. Otro. Y entonces, las luces rojas empezaron a volverse verdes. Una, luego otra, luego todas. Los procesos regresaron. El sistema respiraba. Víctor se llevó la mano a la frente, se echó hacia atrás en la silla como si acabara de escapar de un accidente. Miró la pantalla, luego a Martina. No parecía capaz de hablar. Ella apenas sonrió, estaba temblando, no de miedo, sino de la descarga emocional que le subía por el cuerpo. «Todavía no está del todo estable», dijo en voz baja. «El sistema sigue vulnerable. El problema viene de raíz, del planificador de tareas. Está mal configurado. Lo están forzando a reiniciar ciclos demasiado rápido, por eso se satura. Si me deja, puedo parchearlo. Yo podría reescribir esa parte». Víctor la miró sin parpadear. «¿También puedes hacer eso?» Sabía que lo que proponía era arriesgado, sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero también sabía que podía hacerlo. Así que asintió. Víctor se quedó en silencio, mirándola como si de pronto estuviera viendo algo que no sabía que existía. Por primera vez no la hizo retroceder, pero tampoco le dio luz verde. La sala quedó en pausa, pero ese silencio ya era más de lo que Martina había tenido hasta ahora. Víctor se quedó inmóvil durante un instante que pareció más largo que toda la noche. Tenía los ojos clavados en la pantalla, pero su mente estaba en otra parte. El sistema funcionaba, Martina había estabilizado la red, liberado los procesos, reiniciado los módulos. Todo estaba en verde, pero todavía no bastaba. El sistema estaba en pie, pero por poco. Cualquier sobrecarga, cualquier acceso simultáneo no previsto, y todo podría venirse abajo de nuevo. Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio. Sobre la mesa, el vaso de café, ya frío, temblaba con cada golpe nervioso de sus dedos. El reloj marcaba las 9:17. En unas horas, al comenzar la jornada siguiente, el cliente probaría el sistema con su propio equipo. Y cualquier fallo, cualquier error no previsto, podría costarles el contrato más importante del año. Y lo peor no era eso. Lo peor era que la única persona que sabía cómo evitarlo, la única que parecía tener una solución real, era la misma joven a la que él apenas había prestado atención en todos estos meses. La que siempre estuvo ahí, callada, invisible, la que había pasado desapercibida entre informes, cafés y tareas menores, y que esa misma noche había resuelto casi sin despeinarse un problema que a él lo había tenido contra las cuerdas durante horas. La estabilidad del sistema, y quizá de toda la empresa, dependía ahora de Martina, y lo sabía. Víctor tragó saliva, cerró los ojos un instante y entonces, sin levantar la voz, dijo: «Hazlo». No la miró, como si tuviera miedo de arrepentirse si la veía a los ojos. «Inténtalo». Martina parpadeó, como si no lo hubiera escuchado bien, pero sus piernas se movieron antes que su mente. Se sentó con calma, ajustó la pantalla y respiró hondo antes de empezar. Era la primera vez que alguien le daba libertad, no permiso, libertad. Sus dedos tocaron el teclado como si fueran instrumentos, como si cada tecla pudiera crear o destruir. Comenzó a escribir. No se trataba solo de código, era mucho más que eso.
Cada línea que Martina escribía era una declaración, cada comando una forma de decir: estoy aquí, lo sé hacer, siempre lo supe. Afuera, la ciudad empezaba a apagarse. Madrid se teñía de azul eléctrico y la torre donde estaban parecía una isla en el cielo. A lo lejos, las luces de los coches parpadeaban como estrellas que iban y venían sin saber que allí, en ese edificio silencioso, una vida estaba cambiando para siempre. Dentro, solo el tecleo incesante, y Víctor sentado a un lado sin hablar, observando, aprendiendo, no del código, de ella. La observaba en silencio, sin atreverse a interrumpirla. Sus dedos se movían con precisión, sin dudas. Las horas pasaron sin que ninguno lo notara. A las 2:10 de la madrugada, Martina lanzó el último módulo. Los procesos no solo estaban estables, el sistema era mejor, más limpio, más ágil, más seguro, como si alguien hubiera pasado una esponja por años de errores acumulados. Víctor se llevó la mano a la cara. Estaba exhausto, tenía los ojos enrojecidos, el cuello tenso, las manos frías, pero en su rostro había algo nuevo: respeto y también culpa. «Martina», dijo en voz baja, rompiendo el silencio, «lo que has hecho no lo consiguió ni el equipo de California». Ella lo miró, los ojos le brillaban, pero no de orgullo, de alivio. «Solo necesitaba una oportunidad», susurró, y durante un segundo ninguno de los dos dijo nada más, porque los silencios a veces también hablan, y ese lo dijo todo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. Lunes, 9:04 de la mañana. La sala de reuniones estaba llena. Paredes de cristal, luz blanca, rostros serios, algunos con café en mano, otros todavía bostezando. Nadie sabía exactamente por qué Víctor había pedido esa reunión urgente, solo que era importante, y él nunca improvisaba. Víctor entró con paso firme, llevaba el portátil en una mano y una hoja doblada en la otra. Se plantó frente a todos, respiró hondo y habló sin rodeos. «Antes de empezar, necesito decir algo». Las conversaciones se apagaron. Martina, sentada al fondo, sintió un nudo en el estómago. «Este fin de semana», continuó Víctor, «el sistema principal colapsó. Yo estuve allí, lo intenté, hice todo lo que sabía, y no fue suficiente. Entonces apareció Martina. No solo detectó el problema, lo resolvió, lo reconstruyó y lo dejó mejor que nunca». Un murmullo recorrió la sala. Algunas cabezas se giraron sorprendidas. Por eso, a partir de hoy, Martina dejará de ser ingeniera junior. Será analista principal del equipo de arquitectura de sistemas. Reportará directamente a mí. Silencio. Y luego, como si alguien lo rompiera como un martillo invisible, aplausos. Primero tímidos, después firmes, unánimes. Ella sintió las manos sudadas, el corazón desbocado. Había soñado con ese momento tantas veces, pero en sus sueños ella no temblaba así. En sus sueños no le brillaban los ojos de esa manera. En la vida real, todo era más intenso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en algo que nunca había vivido antes: reconocimiento. Víctor empezó a preguntarle su opinión en público. En las reuniones, los clientes la escuchaban con respeto. Fue ella quien rediseñó la arquitectura del nuevo sistema en solo 2 semanas. Fue ella quien propuso una solución que ahorró miles de euros al trimestre. Fue ella quien por primera vez fue invitada a representar a la empresa en una conferencia internacional en Berlín. Voló sola, dio una charla, la aplaudieron de pie. Y lo mejor de todo fue otra cosa, pequeña, invisible, pero enorme. Cada vez que surgía un problema, una duda, un dilema, los ojos ya no ignoraban a Martina, la buscaban. Todo parecía ir bien hasta que dejó de irlo. 6 meses después, la empresa fue adquirida por un fondo extranjero. Vinieron nuevos jefes, nuevas prioridades, nuevos criterios. Y con ellos, la lista. La reunión fue a puerta cerrada. Víctor entró sin una palabra, con el gesto serio y los ojos cansados. Ya sabía que venía una tormenta.
Lo que no imaginaba era quién estaría en el centro. Presidiendo la mesa, el CEO y los nuevos directivos, y sobre ella hojas impresas, gráficos, números. El tono era seco, quirúrgico. «Estamos ajustando plantilla», dijo uno de los socios sin levantar la vista. «Vamos a recortar a quienes estén cerca de la jubilación y también a los perfiles con menos de 3 años de experiencia». «¿Por rendimiento?», preguntó Víctor sabiendo ya la respuesta. «Por coste, y porque si no aportan desde el primer día, no entran en el modelo». Fue entonces cuando apareció su nombre, en voz baja, entre columnas de Excel, Martina Gómez. Una línea más, un número más, tachada con el mismo trazo que a otros 20. Víctor levantó la mirada. «¿Martina?», dijo sin ocultar su sorpresa. «¿Queréis echar a Martina?». «Tiene menos de 3 años», respondió el CEO, «y su ficha salarial para su perfil está por encima del promedio». «¿Y su trabajo? ¿También lo vais a borrar?». Hubo un silencio, nadie respondió, solo miradas incómodas, solo cálculos. Entonces Víctor respiró hondo y habló. «Ese perfil del que habláis es quien escribió el módulo que ha mantenido todo en pie estos últimos 6 meses. El mismo que sigue funcionando sin fallos críticos desde que lo lanzamos. Lo diseñó ella, sola, en una noche». Uno de los directivos frunció el ceño, hojeó unos papeles y consultó su tableta. «Aquí dice que lleva 15 meses en plantilla y que ese módulo lo escribió hace 8 meses. Hasta entonces no figura que hiciera nada relevante. O sea, que pasó más de medio año sin hacer absolutamente nada. Está claro que no cumple con el criterio. No aportó desde el primer día. Está fuera». La sala quedó en silencio. Víctor lo miró directamente. Sin levantar la voz, dijo: «No hizo nada porque nadie la dejó hacer nada. Porque nadie preguntó si sabía. Porque durante 10 meses todos, incluido yo, la ignoramos. Y cuando por fin le dimos espacio, lo aprovechó como nadie. No es que Martina no aportara, es que no la vimos». Tras una pausa, añadió: «Si echáis a Martina, no estáis recortando gasto, estáis perdiendo el tipo de talento que no se ficha, es el que se descubre». Y entonces el CEO habló, con calma, con claridad. «Si vamos a exigir que alguien aporte desde el primer día, no podemos empezar por taparle la boca en cuanto entra». Se giró hacia los directivos. «Y en cuanto al criterio de los 3 años, está pensado porque, en general, en ese tiempo todavía no se alcanza el nivel necesario para liderar. Pero está claro que no siempre es así. Martina lo demostró». Hizo una pausa breve. «Así que vamos a hacer las cosas bien. Vamos a revisar los perfiles uno por uno y si echamos a alguien porque no ha aportado, tenemos que asegurarnos de que se le dio la oportunidad y no la aprovechó. No antes». Hizo una pausa, miró el nombre de Martina en la hoja y luego a los demás directivos. «Está claro que ella no solo aportó, nos sostuvo. Su nombre no solo se queda, se subraya». Víctor asintió en silencio. Por dentro, respiró por primera vez en toda la reunión. La sala común estaba llena, pero en silencio. Todo el departamento de proyectos había sido citado. Nadie sabía con certeza lo que iba a pasar, pero todos lo intuían. La compra de la empresa había sido un terremoto, y los despidos solo eran réplicas inevitables. Martina estaba allí, de pie junto a la cafetera, sin atreverse a servirse nada. Víctor no había dicho una palabra desde la mañana. Solo les pidió que esperaran, que confiaran. Cuando el ascensor se abrió, todos se giraron. Él entró con paso firme, el rostro tenso, la carpeta todavía cerrada entre las manos. Caminó hasta el centro, respiró profundamente y los miró uno por uno como si quisiera detenerse en cada rostro antes de decir lo que tenía que decir. «Ya han salido las decisiones del Consejo», dijo por fin. «Y no os voy a mentir, hay recortes y hay nombres en esa lista». Un nudo invisible apretó el aire de la sala. Nadie respiraba del todo. «Del equipo hay una sola salida. Será Juan Romero». Durante un segundo nadie dijo nada. Solo se sintió una ola de alivio expandiéndose por la sala, una exhalación contenida. Las miradas bajaron, y más de uno tragó saliva sabiendo que por esta vez había esquivado la bala. Pero esa paz inmediata vino acompañada de una punzada de tristeza inevitable, porque Juan era de los buenos, de los que siempre estaban. Pero entonces,
Él levantó la mano con una calma que descolocó a todos. «Tranquilos», dijo Juan con media sonrisa. «Me ofrecieron una salida anticipada, con condiciones muy buenas, y siendo sincero, llevaba más de un año queriendo jubilarme, pero sin terminar de animarme. Así que en realidad esto me lo ha resuelto». La tensión se rompió de golpe. Risas nerviosas, aplausos, palmadas en la espalda. Alguien bromeó con que ahora podría dedicarse al huerto, y Juan se rió como si no le pesara nada. Pero aún quedaba algo por decir. Cuando el ambiente se relajó, Víctor levantó la voz una vez más. «Y antes de cerrar, quiero que sepáis algo más. Martina estuvo en la cuerda floja». Varias cabezas se giraron hacia ella. Martina se quedó quieta, no bajó la vista, no se encogió, no había sorpresa en su rostro, pero sí una atención contenida. «No por falta de mérito», aclaró enseguida Víctor, «sino por una simple línea en su ficha, menos de 3 años de experiencia. Su perfil técnico encajaba en los recortes, pero entonces vieron que cuando se le dio una sola oportunidad la convirtió en un cambio estructural, y quedó claro que lo de prescindible era solo un error de enfoque. Martina no se ha quedado por suerte ni por favores, se ha quedado porque se lo ha ganado». Ella tragó saliva, no podía hablar, aunque tampoco hacía falta. Víctor siguió, y esta vez su voz ya no era solo la de un jefe que informaba, era la de alguien que quería reparar algo. «Y también quiero decir que no menciono su caso por morbo ni por excepcionalidad. Lo digo porque, desde esta semana, la dirección ha decidido que se dejarán de aplicar criterios automáticos sin profundizar caso por caso, y también porque se van a implementar medidas concretas para que, desde el primer día, se den oportunidades reales a quienes entran. No a los 6 meses, no cuando suena la alarma, desde el principio». Un aplauso firme le siguió, no de euforia, de respeto. Martina respiró al fin. No había miedo ni angustia, solo alivio, y esa otra sensación más difícil de describir, la de ser reconocida sin tener que levantar la voz. Cuando la sala quedó casi vacía, Martina se sentó sin decir palabra. Víctor se le acercó, sin prisa, y se sentó a su lado, como alguien que no tiene nada más que probar. «¿Estás bien?» Ella asintió. «Gracias», murmuró sin mirarlo del todo. «Estoy segura de que han cambiado los criterios porque hablaste en mi favor». Él negó con suavidad. «No hablé solo por ti. Hablé por todos los que vengan después. Fue lo justo, lo que tendría que haber hecho mucho antes». Martina respiró hondo, cerró los ojos un instante. «Es raro. Siempre pensé que si algún día me validaban, sentiría euforia, ganas de saltar. Pero lo que siento ahora es más simple, más profundo. Siento que ya no tengo que justificar que esté aquí. Siento que soy suficiente». Víctor la miró durante un segundo largo, con respeto y algo más, con admiración. «Nunca tuviste que justificar nada, solo necesitabas espacio». Y por primera vez, Martina lo creyó de verdad. 3 años después, Martina atravesó aquel mismo pasillo que, tiempo atrás, la había visto sentarse en silencio. Hoy, su nombre aparecía en informes, en proyectos clave y en conversaciones importantes. Ese lunes llegó una nueva incorporación, un chico de 23 años, camiseta negra, portátil bajo el brazo y mirada curiosa. Parecía listo para todo, pero también consciente de que era el nuevo. Martina lo vio desde su mesa, se levantó sin prisa y fue a su encuentro. Le tendió la mano con una sonrisa y le dijo: «Aquí no esperamos que el nuevo traiga los cafés o haga las fotocopias. Queremos saber de lo que eres capaz desde el primer día». Él asintió agradecido, sin saber que esas palabras, que parecían simples, eran el mayor regalo que alguien como Martina podía ofrecer. ¿Alguna vez has sentido que sabes más de lo que te dejan demostrar? Cuéntamelo en los comentarios, me gustaría leerte. Hay quienes solo necesitan que alguien les escuche para demostrar lo que valen. Comparte esta historia si estás de acuerdo.